amnistía para civiles, policías y militares. Damos inicio a este evento. Les damos y agradecemos su participación a todos los presentes y vamos a iniciar con un poema. Que salga el preso que beba, la luz del aire su herida, que al salir lea en las torres la palabra siempre viva de su libertad grabada y en los árboles escrita, que los montes, que los ríos, que toda esa geografía de tierra indomable sea una pancarta extendida, una sola voz gritando sobre la mar: amnistía. Las puestas de par en par, los presos fuera, a la vida, que les devuelvan sus alas, que las sombras asesinan. Marcos Ana, de Romance a la Amnistía. Bien, querido público presente, el día de hoy nos hemos reunido para este evento, la mesa redonda, a quienes voy a presentar a nuestro moderador, el señor Miguel Carnales Cerdeños, de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio, AFADEVIDS, a quien le pido un fuerte aplauso, por favor. Compañeros, amigos, a todos los presentes, a todos los expositores, les damos la más cordial bienvenida. En esta oportunidad vamos a discutir el tema sobre por un Perú reconciliado hacia el bicentenario, amnistía para civiles, militares y policías. Hoy es 17 de abril. Nosotros, ya desde el 2005, en la que se ha realizado un encuentro en Donostia, en la parte vasca del norte de España, fruto del acuerdo de organizaciones solidarias, en particular vascos, palestinos y argentinos, en la que se han reunido con motivo de la defensa de los presos y perseguidos políticos de distintos lugares del mundo, acordaron llevar a cabo una jornada internacional que ponga de relieve la situación de miles y miles de presos políticos y luchadores sociales detenidos en todo el mundo. Así, acordaron que todos los 17 de abril sea conmemorado esa fecha. Desde entonces, muchas organizaciones en el mundo se han venido plegando a esta jornada internacional. En América Latina se manifiestan en Chile, en Argentina, en Colombia, en México y Perú. Nosotros, como asociación de familiares, no podíamos estar al margen y desde hace algunos años también nos manifestamos exigiendo la libertad de nuestros familiares detenidos. Aquí, como parte del cumplimiento de los acuerdos de Lima, suscrito en la isla del Frontón el 3 de diciembre del 2016, se llama también a todas las organizaciones que luchan por la libertad de las presas y presos políticos revolucionarios a celebrar organizada y unificadamente el 17 de abril como Día Internacional del Preso Político. Sin embargo, nosotros, dada la coyuntura, en particular el hecho que ha movido un poco la escena política en estos últimos días, que tiene que ver con la resolución del Tribunal Constitucional en la que en la práctica reabre el caso del Frontón, y un pronunciamiento derivado de la Marina de Guerra, es que nosotros hemos decidido hacerlo de esta manera, es decir, como una mesa redonda para discutir precisamente este tema. ¿Cuál es la situación de los presos políticos en el Perú? A nuestro criterio, la mayoría de los presos políticos que vienen del conflicto armado interno que vivió nuestro país
son ya de la tercera edad, por lo que le correspondería los beneficios de la ley del adulto mayor. Pero para el caso de nuestros familiares detenidos no hay ley que valga. El más preocupante es el del doctor Abimael Guzmán, de 82 años de edad, que lleva más de 25 años en aislamiento perpetuo, en aislamiento sensorial. Es decir, no tiene visita de familiares, amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el mismo penal está aislado. En ninguna parte del mundo hay regímenes permanentes de este tipo de castigo. Tampoco hay en nuestro país alguna consideración legal que faculte eso. Es decir, de lo que se trata es del ensañamiento por lo que él representa. El mismo Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en su informe quinto y sexto del 29 de octubre del 2012, dice: el comité expresa sus preocupaciones por las condiciones de la prisión de alta seguridad en la base naval del Callao, con el confinamiento solitario impuesto, el aislamiento sensorial y la prohibición de comunicarse. Así dice el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Por otro lado, también hay varios prisioneros políticos que, habiendo cumplido sus sentencias, no se les permite salir en libertad y se les abre procesos interminables e ilegales. Como el último caso de Tarata, donde se les acusa por lesa humanidad, por narcotráfico, etc. Caso que ha llevado a decir a juristas como el expresidente de la Sala Penal Antiterrorista, Marcos Ibaceta, que en el diario Expreso del 6 de marzo de este año declara: no me parece adecuado este nuevo proceso, pues a Abimael Guzmán ya se le condenó por todos los actos de este grupo terrorista. No entiendo por qué otra pena podría ponerse. También dice: me preocupa lo de Osman Morote, porque él ya ha cumplido su pena originaria, pero lo están involucrando en una serie de otros atentados. Y agrega: pueden decir que como perteneció al Comité Central y por la pena que le impusieron, ahora le están reabriendo otros nuevos casos. Parecería que esto ha alegado ya su defensa. Son maniobras para que no salga. Entonces, el peligro es que los sucesivos gobiernos están trasladando la guerra contra Sendero Luminoso al Poder Judicial, lo cual me parece un tremendo error. Esto es a decir del jurista Marcos Ibaceta. Pero como ese caso, hay otros casos pendientes. Son como 10, a decir de la fiscal Ibáñez, como el caso Soras, todos, como dice la misma ministra de Justicia, Pérez Tello, para evitar que salgan en libertad. Sobre la resolución del Tribunal Constitucional y el pronunciamiento de altos mandos de la Marina. En resolución del 3 de marzo, el Tribunal Constitucional, al reinterpretar el voto de uno de los magistrados en la sentencia del mismo Tribunal Constitucional de fecha 14 de junio de 2013, sentencia que señalaba que no había delito de lesa humanidad en el genocidio del Frontón, Lurigancho y Callao, precisamente, prácticamente da empate en los votos de los magistrados firmantes, con lo cual se cambia el sentido de la sentencia, reabriendo de este modo el caso del Frontón, por lo que se volvería a procesar a todos los implicados. También es pertinente señalar que quienes solicitaron esta reinterpretación de los votos no fueron ninguna de las partes procesales, sino miembros del Instituto de Defensa Legal y de la Coordinadora de Derechos Humanos. En relación a ello, altos mandos de la Marina se han pronunciado el 20 de marzo en los diarios La República y Expreso, rechazando la mencionada resolución, denunciando persecución política, a la vez que reconoce que, comillas, el Perú sufrió una larga interna y que esta guerra, de no detenerse, hubiera acabado con el país, con sus instituciones y con el régimen democrático. Agrega que nuestra patria se encontraba muy próxima a caer en el abismo del totalitarismo comunista y critica a quienes no quieren ver esta realidad porque tienen una visión teórica muy ajena a la realidad de lo ocurrido. Como vemos, es un reconocimiento de parte en la que
también convergen ambas partes del conflicto armado interno, con lo cual se demuestra una vez más, a nuestro juicio, la necesidad de una solución política, esto es, una amnistía para civiles, militares y policías. Situación de los familiares. Los familiares que venimos luchando por encontrar el paradero de nuestros seres queridos, nos chocamos contra esa nefasta política estatal de odio y venganza que reprime todo intento de búsqueda y aclaración de lo sucedido. En principio, un requisito básico para encontrar a los miles de desaparecidos es que no se criminalice. Solo así, quienes conocen del paradero podrían señalar con total libertad. Pero sucede lo contrario, con lo cual, habiendo terminado la guerra hace casi 25 años ya, no se ha avanzado en la búsqueda de los miles de desaparecidos, y lo poco que se ha encontrado es también como parte de una manipulación política, solo la parte de los que se atribuye al Partido Comunista del Perú. El caso de nuestros familiares del frontón Lurigancho y Callao, donde fueron asesinados 200 prisioneros el 19 de junio del 86, también refleja la misma política de odio, persecución y venganza. De los 250 restos, apenas se han entregado 25 en todos estos 31 años ya. ¿Cuántos años más tendrían que pasar para que nos entreguen a todos? Y lo tienen ahí en cajas de cartón, arrumados en dependencias del Ministerio Público. Nos dicen que no tienen plata para hacer estudios de ADN, pero es mentira, pues han emitido leyes donde a nuestros familiares no se les reconoce como víctimas, bajo ninguna circunstancia. Esto dicen para no darles ningún tipo de reparación, es decir, la misma política que estamos denunciando. Si hasta han hecho campaña para impedir nuestro derecho a enterrar a nuestros seres queridos, pretendiendo demoler el mausoleo que hemos construido como parte de nuestro más sentido homenaje. Es decir, nos quieren imponer que ni muertos tienen derechos. Así, con ese inmenso dolor que llevamos a cuestas por todos estos 31 años, muchos de nuestros familiares ya han muerto. Han muerto buscando a sus hijos e hijas, esposos y esposas, y habiendo hecho carne esta exigencia, se han ido en la más absoluta pobreza. En un inicio clamábamos justicia, a que no haya impunidad y se sancione a los responsables de la manera más dura, así como hicieron con nuestros familiares. Pero obviamente son solo deseos, no es la realidad. Quienes finalmente están en las cárceles en un 90% son nuestros familiares. Así que, sobreponiéndonos a todo ello, hemos comprendido que si no hay amnistía general, ni siquiera podremos tener el espacio y la tranquilidad para honrar la memoria de nuestros héroes. Es decir, si el Estado reconoce su responsabilidad y la necesidad de entrar a un proceso de reconciliación nacional, se encontrará a los desaparecidos y los restos descansarán al fin en una sepultura donde sus familiares puedan visitarlos. Nosotros desde entonces venimos también luchando porque se dé una solución política a los problemas derivados de la guerra. ¿Cómo entendemos la amnistía? La amnistía es un acto de política aplicable a los delitos políticos y comunes conexos, tomando más en consideración a los hechos que a la persona. Por ello, es esencialmente colectiva y no puede beneficiar a una sola persona ni a un solo grupo. La amnistía no se fundamenta en las condiciones personales, sino en un interés público que exige o aconseja el olvido y el perdón. De ahí que la amnistía se convierte en un dispositivo jurídico extraordinario orientado a la superación de situaciones de conflictos sociales y a restablecer el orden jurídico. Obedece entonces a intereses públicos, esencialmente de carácter político, considerados como necesarios para llegar a una armonía social, como estamos viendo en las diferentes expresiones, ¿no?, de personalidades. A 25 años de haber terminado la guerra, no solo no hay reconciliación, pese a la tan mentada gubernamental Comisión de la Verdad y Reconciliación, sino que se persigue y pretende criminalizar la lucha por la amnistía.
Muchos de nuestros familiares fueron y son procesados por la sola manifestación en favor de la amnistía general para civiles, militares y policías. Se difunde por los medios de prensa contra toda lógica, absurdamente, como que esta demanda, esta lucha es igual a terrorismo. Todos entendemos que la amnistía lo aplicaron en diferentes circunstancias y por diferentes gobiernos. Es más, está señalado dentro de las leyes peruanas y también en la legislación internacional. Cabe preguntarnos, ¿es acaso solamente la amnistía nuestro deseo? De ninguna manera obedece a necesidades de la sociedad peruana en su conjunto, porque han quedado problemas pendientes, problemas que se agudizan como lo venimos viendo, porque esa política de odio, venganza y persecución lo han extendido a la lucha del pueblo, criminalizando más sus luchas y demandas. Entonces se convierte en un problema social tremendo, una demanda social, al margen de que seamos todavía pocos los que lo solicitemos. La misma respuesta del Estado ahora, persiguiendo con nuevos juicios tanto a familiares como a los militares y policías, es oponerse a esta necesidad, a esta necesaria reconciliación nacional. Las dos partes de la guerra ya prácticamente reconocen los hechos. Todo el tiempo se ha dicho que lo que aquí hubo fue solo terrorismo. El ejército, en un libro oficial titulado En honor a la verdad, publicado en el 2010, ha reconocido, ¿no?, que ha habido una guerra interna. Y ahora con el pronunciamiento de la Marina también. Entonces prácticamente ambas partes reconocen que hubo una guerra prolongada. La lucha por el poder político se ha llevado al terreno de las armas, pero ese proceso ya terminó hace 25 años. Por tanto, se debiera terminar los problemas pendientes que hemos señalado. En consecuencia, pensamos que el único camino para resolver esta ya crónica situación es a través de amnistía general para civiles, militares y policías. Bien, entonces con esa breve introducción vamos a pasar una secuencia de video y luego vamos a pasar con los expositores. Gritemos amnistía, las calles llenas de rabia. Gritemos amnistía, ponte a pintar paredes. Gritemos amnistía, hagamos conocer sus casos. Gritemos amnistía, los queremos libres ya. La familia de Alberto Fujimori ha señalado que, bueno, están pidiendo ya los certificados, en fin. ¿Usted sería de la idea de que el gobierno evalúe un indulto humanitario de Alberto Fujimori? Mire, yo soy de la idea que hay que evaluar todo, pero más aún, yo voy a ir un poquito más, Enrique. Yo siento que el país tiene que entrar en un proceso de reconciliación política nacional. ¿Expresado cómo? Expresado en términos de acuerdos políticos con la finalidad de darle... ¿En leyes de punto final? Sí. Sí. Sí, en todo. ¿Usted sería la idea de eso? Yo lo que creo es que tenemos que dar amnistías, tenemos que... ¿A todos los sectores? En todos los sectores. Hay que dar amnistías, hay que tender puentes para consolidar el crecimiento económico del país, hay que tender puentes para hacer sostenible la inclusión social, hay que tender puentes para fortalecer la descentralización nacional, hay que tender puentes para luchar contra la corrupción y promover la ética pública. Entonces, lo que necesitamos en el país es tranquilizarnos, serenizarnos, ver el auspicioso horizonte que tenemos, y yo te aseguro, si solamente el Perú pudiera transitar 20 años al estilo de la concertación chilena, ay Dios, nadie nos para. ¿Eso incluiría, en su concepción,
amnistía para quienes son acusados, por ejemplo, por violación de derechos humanos, tanto del lado del fujimorismo y los militares como del otro lado? Cuando entras en un proceso de reconciliación nacional, por más duro que suene... Perdón, yo olvido, para usted. Ustedes han señalado que una amnistía general ayudaría a solucionar los problemas que tiene el país. Partiendo que es una amnistía general, ¿de qué manera ayudaría a solucionar los problemas del país? Por ejemplo, liberar o amnistiar a Santiago Martín Rivas o a Vladimir Montesinos, por poner solo dos ejemplos. Sí. Bueno, ¿De qué manera? Primero también agradecer el espacio y también saludar a nuestro querido pueblo. Bueno, nosotros estamos planteando hoy la amnistía general y consideramos que es una necesidad política de toda la sociedad peruana en su conjunto. No lo personalizamos como usted en todo caso lo señala, sino estamos planteando que después de los años que han pasado desde el 80 al 92, concluido un proceso de guerra interna, lo que corresponde es justamente dar paso a otro ya periodo de nuestra historia. ¿Por qué? Nosotros señalamos que ha habido causas, porque esos en la historia son hechos que así se explican, bueno. ¿Cuáles son las causas de la violencia? El hambre, la miseria, la opresión y explotación, y no es difícil entender a lo que hoy vivimos. Entonces, nosotros creemos que ya ha pasado ese tiempo, lo que corresponde justamente es que se dé paso a una reconciliación nacional que implica que el Estado también reconozca como principal responsable, porque es el principal responsable de lo que ha pasado en los años 80, y que diga que lo que ha sido una guerra interna y que reconozca y que dé una solución política a los problemas derivados. Hay problemas no solamente de prisioneros, sino también expatriados, personas requisitoriadas. Entonces, y lo otro, que hay todavía derechos que se han restringido utilizando esto de las llamadas leyes antisubversivas. La Constitución también se ha cambiado por eso. Entonces, déjenme, por favor, para terminar la idea. Entonces, hay leyes que se han restringido en la Constitución también, leyes laborales, y hoy no se respeta. Y usted decía, la del 79, la del 79 tenía aún un poquito más, pero no estamos pidiendo ni que se regrese a la 79, sino una nueva constitución donde se contemplen más derechos. Entonces, si el Estado reconoce que ha sido el principal responsable, lo que hoy tendría que hacer es dar paso a una democratización de nuestra sociedad peruana, reconocer esos derechos, libertades y cuestiones que ya antes lo teníamos y en todo caso hoy estamos pidiendo que se restablezcan, ¿no? Tengo la impresión de que usted estaría de acuerdo con una amnistía general, ¿lo está? Probablemente creo que ese es a veces el camino de la reconciliación nacional, en ciertos momentos, ¿no? Hay que a veces tener la posibilidad de reconciliarnos entre todos los peruanos. Se tiene un soporte excepcional. Mira, yo soy presidente de la Comisión del Bicentenario, acabo de estar en Lambayeque, y yo creo que ese paraguas es el mejor que le puede haber tocado a Pedro Pablo Kuczynski para tomar las generar decisiones. una serie de decisiones de cambio. Perfecto. ¿Por qué? Porque los centenarios en cualquier lugar del mundo constituyen un antes y un después. ¿No? Es así como cuando uno cumple 21 años y mira hacia atrás a ver qué ha avanzado, y cuando cumple 50 igual. Así es. ¿No? Y cumples un centenario, y la patria tiene que tener una movilización especial para decir, esto avancé. Muy bien. Y esto es lo que me toca por hacer. Hay un ánimo. Y hay una predisposición. Mira, yo acabo de dar un discurso en Lambayeque anteayer, en el cual zamaqueaba a nuestros hermanos lambayecanos de la región Lambayeque. Estaba el presidente del gobierno regional, los alcaldes, el prefecto, Rafael Aita, todos, ¿no? Y en el cual decía, bueno, fueron los primeros en dar el grito de libertad. El 27 de diciembre de 1820. Empieza la cadena de gritos de libertad que culmina el 28 de julio de 1821. Pero Lambayeque, habiendo sido el primero, hoy, ¿cómo se encuentra? ¿Qué es lo que ha pasado de 1921 a la fecha en el último centenario? Hemos avanzado, se ha perdido espacios, ha ganado Trujillo, los arrasó Piura. ¿Por qué estamos en esa situación? El bicentenario te debe llevar a pensar qué país quiero en el 2021. Entonces, eso se convierte en un eje movilizador, no solamente historiográfico, hacer bonitos tomos, ¿no? No olvides que en el centenario de 1921 se hicieron obras de infraestructura, se hicieron grandes monumentos en Lima, se hicieron parques, se hizo la avenida Arequipa. O sea, el Perú cambia. En una circunstancia como el 2021, se tiene que generar una movilización nacional de cara a ¿qué? A ser un país mejor. Entonces, desde mi punto de vista, no solamente tiene que haber historiografía, también tienen que haber grandes leyes, ¿no? Por ejemplo, una ley que nos lleve a voltear de una vez por todas la página.
Ayer se acaba de aprobar la ley de amnistía de la FARC, ¿no? En un país que ha tenido 70 años de guerra. Y sin embargo han sido capaces de dar una ley de amnistía. Nosotros, ¿hasta cuándo nos vamos a pelear? ¿Por qué no existe una persona que se coloque por encima del bien y el mal, que podría ser Fernando de Cislo, y diga, bueno, ya vas? Juan, muy bien. ¿Cuál es tu deseo para el próximo año? ¿En términos políticos? En términos políticos. O Los otros no, los otros son personales, no te los pregunto. Mira, me refiero a la parte yo tengo un deseo permanente de que ojalá que tengamos la capacidad de reconciliarnos entre todos los peruanos, que yo creo que es la base para tener una mejor calidad y bienestar de vida. Mientras sigamos con estos odios, con yo soy bueno y tú eres malo, la posibilidad de construir una real sociedad peruana va a estar muy limitada. Yo creo que mi principal deseo es el de una reconciliación verdadera. ¿Y por qué? Porque estamos acostumbrados a cosas que no existen. Se habla de la transición. El gobierno de Paniagua, y el mismo Valentín me lo decía a mí con una grandeza, no fue un gobierno de transición, fue de transferencia. Una transición es reconciliación. Una transición es decir, esto pasó y no queremos que vuelva a pasar. Y se incorpora a todos, inclusive a los perdedores. En el Perú no ha habido una transición así. Algunos insistan en que la hubo. Ojalá que exista de verdad una transición de acá al culminar el bicentenario, que de una vez por todas voltee la página. Y mira, y no estoy hablando de manera exagerada, cuando estaba el presidente Lagos, 20 años, casi 20 años después del fenómeno de Pinochet, se da la verdadera transición, se dice, culminó la transición. Cuando las Fuerzas Armadas reconocen su culpa, eso, y así como la reconocen, dicen, nadie nos toca. Pero Pablo, puede pasar a la historia por eso. Pero tú pactas como Estado y dices, ok, cometiste errores y acá lo dejamos. ¿Pero por qué? Por la gobernabilidad y por la capacidad de querer mirar adelante. Acá no se da esa discusión. Ahora, pero Pablo, puede pasar a la historia por esa reconciliación o puede ser olvidado de la historia por no llevarla a cabo. Por supuesto, el momento perdido, ¿no? Perder una oportunidad estelar e histórica como esta. Ojalá que no sea así. Yo creo que él sí lo tiene claro y vamos a ver cómo se mueve. Muy bien. Gracias, Juan, por acompañarnos. Gritemos amnistía, las calles llenas de rabia. Gritemos amnistía, ponte a pintar paredes. Gritemos amnistía, hagamos conocer sus casos. Gritemos amnistía, los queremos libres ya. Después de este video, entonces, pasamos a la intervención de los expositores que nos acompañan. Ya los conocemos porque siempre también estamos discutiendo. Tenemos aquí al doctor Alfredo Crespo, que es subsecretario general del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, al general en retiro del Ejército Peruano, Wilson Barrantes Mendoza, que también viene luchando, ¿no?, por la amnistía, a Carlos Turín Villanueva, que es de la Comunidad de Acción Pastoral Carcelaria, CAPA, y a Víctor Vega, un ex dirigente de la parada, porque también hay una cantidad de detenidos como consecuencia del desalojo de un mercado, ¿no? También está en camino el contraalmirante Hugo Ramírez Canaval, que también está invitado, ¿no? Ya en el transcurso se irá acoplando.